Bueno, 17:32. Su designación despertó aún en los sectores más críticos al gobierno del mundo agropecuario mucha expectativa. Se lo respeta como técnico, un hombre que conoce del sector y que desde el INTA mostró justamente estas facetas. Es el nuevo ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el ingeniero Carlos Casamiquela. Ingeniero, gracias por atendernos. Jorge Chamorro lo saluda al 1190. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Jorge? Un gusto. Igualmente, igualmente. Bueno, hablamos con Bussi el otro día, y Bussi, que es un hombre, que usted sabe, de los más críticos, si bien desde un arco ideológico distinto a lo que puede ser Luis Echeverre, pero muy en una posición muy crítica, mostró, ya le reitero, ministro, mostró expectativa, dijo usted es un hombre inteligente, un hombre que conoce, que no hay que contarle la película, que usted la conoce bien. ¿Cómo tomó esto? Bueno, hay algunos adjetivos calificativos sobreexagerados, pero en realidad es que algo de lo que dice Bussi tiene razón, y tiene razón en el sentido de que nosotros vamos a abrir un diálogo para profundizar y conocer toda la problemática de las economías regionales por un lado y de las cadenas de valor por otro lado. Y en todos estos procesos de análisis y discusión va a participar la dirigencia del sector en ámbitos territoriales o en ámbitos por cadena, así que nosotros vamos a convocar a todo el mundo. El diálogo está abierto, nosotros queremos revisar en forma conjunta con los Ministerios de Economía, con el jefe de gabinete, un diseño de instrumentos de política hacia el sector focalizado en analizar claramente qué pasa en la cadena de valor. La cadena de valor, para que todos nos pongamos de acuerdo, es cuando usted va al supermercado y va a consumir algo, eso tiene un producto, tiene una elaboración, tiene un proceso industrial, tiene transporte, tiene costos en el medio. Bueno, ¿qué pasa para que el productor tenga un precio razonable y el consumidor también tenga un precio razonable? En realidad, realidad, la preocupación nuestra es que los dos extremos de la cadena, que son quien produce y quien consume, reciban el máximo de beneficios por su producto y por su nivel de consumo. Qué tarea, qué tarea. Yo me acuerdo, y usted mucho más que yo hacía agropecuarias en la década del 80. ¿Se acuerda cuando, de alguna manera, el viejo tema de la pelea histórica entre el lechero y el industrial, y se generó la Cocopole, me acuerdo, sí, señor, que era la comisión para todo este tema, y nunca se pudieron poner de acuerdo, ni hablar en el tema de la carne, donde hay como 6 actores y todos peleados entre sí, que los consumeros, los exportadores, que el consignatario, que el productor, ¿y cómo lo ve esa tarea? ¿Está madura la dirigencia, ministro? ¿Cómo la ve? Mire, esto es un desafío, el país ha mejorado en los últimos años desde el punto de vista de la macroeconomía y desde el punto de vista de la economía sectorial, que a veces no se reconoce, pero claramente. Es un país que ha tenido un crecimiento en su Producto Bruto del 8% anual acumulado durante 10 años. Esto ha permitido que el sector pudiera incorporar tecnología y rápidamente responder a esta visualización de una economía de esta naturaleza, y llegamos a generar 105 millones de toneladas, récord nacional de producción de granos. Así que de lo que se trata es de revisar algunas cuestiones que todavía están con un marco de dificultades, y ahí hago un hincapié también al tema de las economías regionales, y empezar a abordar herramientas e instrumentos específicos para solucionar ese problema, no hacer unas miradas macro, porque no es lo mismo la Patagonia que el NOA, que el NEA. Hay que empezar a visualizar las economías regionales con su propia problemática. Sí, uno de los temas que plantean cuando uno habla con economías regionales es el tema del flete largo, por ejemplo. Sí. ¿Ese tema tiene solución? Sí, yo creo que tiene solución, porque en realidad lo que hay que plantear, cuando digo tiene solución, digo, para que se entienda, creo que hay una cuestión para resolver, para discutir y para analizar, que es cómo se producen procesos de instrumentación de valor agregado en origen. Mire, en este momento hay 390 plantas de extrusión, esto significa de primer procesamiento de soja para sacar aceite, que están en manos de productores en Córdoba y Santa Fe. Y lo que sale luego no es grano que se lleva en volumen, sino que lo que se lleva es aceite, con lo cual el tema del valor agregado es un tema fundamental. Claro. Y no es un tema nuevo. Lo que está transformado ahora, a mi juicio, y esto nosotros lo vamos a solidificar, es como política de Estado.
El país tiene que aprovechar toda la capacidad que tiene para generar materias primas, para introducir trabajo, para generar trabajo acá, para dejar el valor acá, para evitar el proceso de migración de los jóvenes, para darle trabajo a los jóvenes, y esto es lo que estamos... Usted me dice es difícil, sí, claro, si fuera fácil sería para todos mucho más entusiasmante, claro. Pero es que este es el desafío, claro. Y nosotros estamos con instrucciones por parte de la presidenta de establecer metas, objetivos y de trabajar en la cuestión política y en la cuestión de instrumentos para que esto salga para adelante. ¿Usted cree, ministro, que sinceramente desde básicamente el sector agropecuario se comprendió que la solución ya no es solo tocar el tipo de cambio nominal, pegar una mega devaluación, sino que hay que hacer este trabajo fino que usted señala, o no? Yo lo que le puedo asegurar es que hay mucha dirigencia del sector que claramente ha comprendido que el tema de la devaluación no es un tema que impacte para siempre. Digo, hay que revisar competitividad en todo sentido, hay que revisar productividad. Algunas economías regionales están produciendo hoy la mitad de lo que produce cualquier zona similar en el mundo. Tenemos que aumentar los rendimientos, tenemos que aumentar la producción, tenemos que aumentar los índices productivos, reproductivos y sanitarios en el tema de ganadería. Hay un enorme campo para seguir adelante, y lo que en realidad esto es difícil, pero hay una cosa que es muy clara: hay una capacidad de los productores de reaccionar frente a estos estímulos y incorporar tecnología. Mire, yo no sé si ustedes han registrado, ayer dieron una estadística, se aumentó el 75% la producción de maquinaria en el país en el último año comparándolo con el anterior. Creo que hay un mensaje de reacción fenomenal en este sentido. ¿El sector ganadero es el que más atrasado tecnológicamente está? No lo sé si ponerlo en esos términos. Creo que el sector ganadero lo que tiene es una particularidad muy especial. Tiene algunas dificultades en términos de índices de esta naturaleza que miden de alguna manera eficiencia, y tiene una enorme capacidad para aumentar y para recuperar. Y encima ahora tiene un doble desafío. Aquello que era la tradicional ganadería en la región pampeana, en la región de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, hoy está trasladado a otras áreas del país que hay que recomponer, incorporar tecnología, poner nuevos animales. Así que hay, pero bueno, seguimos estando ahora con 51 millones y pico de stock ganadero, y fíjese el valor que tiene esto intrínseco, porque el sector perdió 14 millones de hectáreas que fueron dedicadas a la soja. Claro. ¿No? Claro. Con lo cual hay acá una capacidad de reacción del productor fenomenal también. Claro. ¿Se está recuperando el stock ganadero, la tasa de equilibrio, cómo está? Está en este momento llegando ahí, están habiendo alguna liquidación estamos estudiando, una liquidación de bienes, estamos estudiando algunas medidas para continuar con un proceso de recuperación del sector, pero que no implica necesariamente recuperación de stock. Lo que hay que recuperar es productividad. La medida tiene que ser en producción, y uno de los elementos de la producción es cantidad de terneros, y ahí hay que meter el énfasis. Ahora, el tema, ¿se acuerda, ingeniero, cuando se quiso hacer algo hace 4 o 5 años atrás, el corte, ¿se acuerda de matanza de terneros? Sí. 280 eran los cortes, no me acuerdo dónde se cortaba. Bueno, se armaron unos líos bárbaros. Varias propuestas. Nosotros estamos analizando con bastante profundidad la posibilidad de ir tendiendo un camino en donde el peso de faena sea un poco más, cada vez más grande, cosa que haya un aprovechamiento diferente de la estructura productiva. Ninguno de los temas de los cuales yo le estoy hablando, y usted claramente lo visualiza, son de resolución fácil. No, claro. Y encima estamos proponiendo, o empezamos a discutir medidas, a proponer a un sector que necesariamente, como está vinculado a la producción biológica, necesita tiempo de recuperación, ¿no? Claro, claro. Mire, cualquier medida que nosotros tomemos hoy, en este momento, para mejorar una producción de un frutal, no tiene impacto en menos de 5 años. Sí. Esto es necesariamente así. También esto hay que ponerle un grado de comprensión. Bueno, me contaba... Mi idea es que hay que rehabilitar las pautas y mejorarlas, adaptarlas, a ver cómo está ahora, las pautas del Plan Estratégico Agroalimentario, comenzar a elaborar los instrumentos de política pública para que se pueda conducir el proceso a generar 160 millones de toneladas en cereales y granos, más el resto de las economías regionales. Y honestamente le digo, tengo un interés especial en posicionar a nuestro país que comience a discutirse, a visualizarse en términos de escenario para el 2030. Hay que proyectar al país como generador de alimentos al mundo, hay que continuar la línea que está empezando, pero hay que seguir, hay que tener una mirada regional. Hoy
la demanda de alimentos es sostenida, los países comienzan a incorporar clase media, China demanda, países emergentes de esa naturaleza cada vez más proteínas, y la Argentina tiene unas capacidades y una potencia muy grande. Si a esto le sumamos una inteligente articulación en el marco de Mercosur, hoy esta zona, el cono sur de América Latina, es la zona más importante para producción de proteínas que hay en el mundo. Qué interesante. Así que bueno, es como que entusiasma todo esto. ¿Qué le parece? Sumamos vaca muerta y tenemos las dos loterías. Bueno, sumamos vaca muerta y bueno, esta lotería ya la tenemos, lo que a veces no solemos acertar en el número, pero ya está. Ahora, ministro, todo esto que usted nos cuenta, estos planeamientos a futuro, ¿cómo juegan con la dirigencia, con la mesa de enlace? ¿Los va a llamar a uno por uno, todos juntos? ¿Cómo va a ser el diálogo? Yo voy a trabajar por cadenas y por territorios, así que toda la dirigencia del sector que esté vinculado a la producción por cadena o por territorio va a tener el espacio absolutamente asegurado para dialogar con nosotros. O sea, no pasa solamente por la mesa de enlace, entonces. No, absolutamente no, decididamente no. La mesa de enlace no tiene el grado de representación total de todos los productores del país, y nosotros sabemos que queremos trabajar con todos los productores que están involucrados en los procesos de desarrollo y transformación en los territorios, en las economías regionales. Con todos los dirigentes del sector vamos a trabajar. ¿Esto le puede generar alguna rispidez otra vez con la mesa de enlace? No creo, yo creo que los dirigentes tienen capacidad de reflexión y saben que lo más importante es que la dirigencia del sector tenga oportunidades de participar y dialogar, y eso está garantizado. Una más le hago, y sé que está muy ocupado y le agradezco esta primera, creo que de la primera nota que da un medio desde que asumió, si no me equivoco, sí. Así que le agradezco mucho esta deferencia. Hay expectativas. A propósito de, ya que no hablamos de mega devaluación, algunos pueden mirar de alguna manera, en forma indirecta, manejos del tipo de cambio real, tipo de cambio diferenciales, la retención es uno de ellos. ¿Está contemplado estudiar por lo menos el tema de las retenciones al trigo y al maíz para ver grados de competitividad en esto? Mire, hay decisión y convicción de analizar las dos cadenas que usted mencionó, la del trigo y el maíz, analizarlas en profundidad en todos sus aspectos y desde todos los puntos para abordarlo. Conclusión, implica redefinir y rediscutir absolutamente todo. Algunas cosas se ratificarán, otras se revisarán, pero de todas maneras, vinculado a la respuesta que usted dice, para no ser tan genérico, es una decisión que supera la decisión del Ministerio de Agricultura, es una decisión de gobierno que tiene otras implicancias, otras connotaciones, pero nosotros estamos haciendo propuestas para poner todo esto en orden en algunas de esas cuestiones. Bien, ha sido, creo, muy interesante. Sé que no tiene más tiempo, me gustaría charlar mucho más, pero lo comprometo, si puede ser, ministro, porque estos temas a nosotros nos interesa mucho, la industrialización de la ruralidad, las cadenas de valor, es algo que hemos trabajado mucho en su momento, y la verdad que nos parece esto nos parece un clic que puede ser histórico. Bueno, ojalá así sea. Yo estoy a disposición de ustedes, ya nos vamos a poner de acuerdo y vamos a conversar un rato más, cómo no, con todo gusto. Y le agradezco que ponga una cuota de tolerancia, porque estamos ahora inmersos en reacomodar todas estas cuestiones, ¿no? No, pero aparte necesita tiempo y nos ha dado definiciones genéricas muy interesantes. Gracias, ministro. Le agradezco a usted, mucho gusto. Un fuerte abrazo. Bueno, escucharon, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el ingeniero Carlos Casamiquela, la primera nota que da desde que asumió, creo que nos dio definiciones muy, muy interesantes que ya deben estar empezando a rebotar en las distintas dirigencias agropecuarias.